5 cosas que dice Pirri en su video donde muestra su frustración frente al gobierno Petro. En el primer lugar habla de que quiere un cambio, pero lo ve difícil dada la estructura política de Colombia. El segundo tema que quiero resaltar de lo que dijo Pirri es que se refiere a esa estructura como los políticos de toda la vida, dice él, tienen pues secuestrada la soberanía popular. Un tercer punto de las cosas que dice Pirri que quiero resaltar es que él habla de un país más justo, con más acceso a servicios, supongo. Y finalmente aborda 2 puntos que me permiten entender la nuez de la confusión de muchísimos ciudadanos. No es que si Pirri y tantos otros que yo sé que sienten afinidad con las palabras que él expresa, si lo entendiéramos, esa confusión, por eso quiero desmenuzarlo, podríamos descifrar el santo grial del cambio que tanto quiere Colombia. Él en su análisis dice que él valora que hay una clase de emprendedor, una capacidad productiva, empresarial, y reconoce que es muy débil actualmente, pues claro, frente al poder que tienen los políticos que al final terminan sometiendo estas iniciativas privadas. Tenga eso ahí en el radar. Y por último, él dice que nunca votaría por la derecha. Presta atención a esos 5 elementos. Muchos creímos que sí, que se podía dar un cambio en Colombia sin que nos matáramos entre nosotros. Y un cambio es simplemente un país que fuera un poco más justo. El señor Petro terminó haciendo alianzas con los corruptos de toda la vida. Así que de entrada ese gran cambio ya parecía que no iba a ser un gran cambio porque iba a tocar darle su tajadota a todas esas alianzas. Pues sí, eso la verdad es muy decepcionante para uno como colombiano. Parece que eso nunca va a suceder, que somos un país del tercer mundo condenado a eso. Que haya una clase ahí que trata de hacer las cosas bien en la industria, en las empresas, tal cosa, pero que cada vez le queda más difícil por la ultraderecha, y yo no votaría. Bueno, lo primero que yo le diría a Pirri, o más bien lo primero que le diría a usted que se identifica con esa frustración legítima que tiene Pirri, es que el cambio sí es posible. Todo depende del camino que usted escoja, obvio, como todo. Para poder escoger un buen camino, un buen rumbo, es clave estar clarísimo, meridiano, en conceptos y construir una carta de principios sólida sobre el destino al que usted quiere llegar. Pero si se queda en las palabrejas retóricas, pero no adopta una hoja de ruta sólida, pues cualquier populista lo va a dar 3 vueltas. Entonces yo lo invitaría a construir ese rumbo con principios y valores claros y un modelo de desarrollo socioeconómico a defender y a buscar. Si usted no tiene claro cuál es ese modelo de desarrollo socioeconómico, pues le va a pasar lo que le está pasando a muchos con la decepción de este gobierno. Y le voy a explicar, por favor. Esa estructura política de la que habla Pirri es el régimen de clientelas del que tanto les he hablado. En la ciencia política esto está más que identificado, estudiado y recontraanalizado. Álvaro Gómez fue uno de los que más escribió sobre esta materia por allá en los 80 y los 90. Hace rato que sabemos del régimen. Es una estructura de casas y varones políticos regionales que a su vez cuentan con una serie de empresas electorales y una maquinaria muy bien montada para garantizar su mecánica electoral en todo el territorio en función de un esquema de empeños con empresas contratistas a nivel local que a su vez consumen todos los recursos, al final el recurso de los contribuyentes, pues para su cierre contable, ¿no? Tienen que sacar sus ganancias a partir de ahí, todo lo que invirtieron y sus utilidades. También sabemos que todas estas estructuras se asocian en partidos a nivel nacional, allá en el Congreso de la República, para abrochar al gobierno central dentro de los intereses de los contratistas que tienen y todo el esquema de empeños en todos los niveles. A grandes rasgos ese es el régimen, muy resumido porque obviamente me estoy saltando particularidades y profundidades de un tema con décadas de historia y mucha imprenta. Entonces, por lo que le entiendo a Pirri y a muchos con los que he hablado, a todo ese régimen le llaman la derecha. Bueno, llamémosla así si quieren, esa es la derecha si lo quieren llamar así. Yo a eso prefiero llamarle el régimen, pero dejémoslo en que es la derecha para su fácil comprensión. No se me pierda, porque si usted logra comprender esto que le voy a decir a continuación, el país podría tomar otro rumbo si logramos posicionar esta conciencia en muchísima gente, sobre todo en los jóvenes. Hay personas como él y personas como usted y como yo que al final queremos un país justo, claro, un país con desarrollo que derive más bienestar para la gente, un país donde nadie se quede atrás, que todos tengan una vida en condiciones
dignas, una ciudadanía que no sea azotada por el crimen, la delincuencia ni la desgracia de someternos a un estado tan arbitrario como al que hemos sido sometidos. Dicho todo esto, uno podría concluir que a la larga no votamos por un cambio, porque un cambio es cualquier falacia. Votamos es por un rumbo que nos pueda conducir a ese modelo de desarrollo socioeconómico que vamos a forjar, no que alguien nos va a traer. Eso nunca pasa. Las grandes potencias y los grandes pueblos se han forjado en su esfuerzo, no en sus exigencias, ni en sus anhelos, ni en sus expectativas. En fin, entonces le decía que Pirri, seguramente usted también, valora la iniciativa privada y que puedan surgir empresarios e industriales que jalonen el desarrollo sin que medien toda esa mano de politicazos corruptos, interesados y acomodados que están solo en la facturación y en aceitar su estructura de clientelas. Obvio que todos quisiéramos liberarnos de todos esos politicazos, que la iniciativa privada sea tan grande y tan fluida que pueda florecer sin ser doblegados por los políticos. Pero al final Pirri dice que nunca votaría por la derecha. Claro, yo entiendo lo que él dice, porque para él y para muchos, la derecha es ese régimen de clientelas y mercantilismo estatal que ahoga la libre empresa. Entonces, estemos de acuerdo ahí. Usted lo ve con claridad, no sé si lo he logrado explicar bien. El rumbo es vencer al régimen de clientelas y su mercantilismo estatal que hace de la clase política un hegemón, y no fortalecer a ese régimen, no, vencerlo, desmontarlo. Petro y su camarilla no solo hace alianzas con el régimen de clientelas y conecta con el mercantilismo estatal, sino que va mucho más allá. Profundiza el poder del Estado en todos los asuntos porque él es un estatista. Venga, Pulido, pero ¿cómo hace uno para saber que un político es estatista o no? Pues, compadre, es muy fácil. Un estatista puro y duro propondrá siempre centralizar todo en su dominio. No genera capacidades a las comunidades, sino que genera dependencias al Estado central. El Estado es el que controla la chequera y maneja todos los asuntos de cada uno. Le arrebata a la ciudadanía su soberanía y se la adjudica al Estado central. Entre más dependencias de la gente y las comunidades al Estado, más estatista. Entonces, la diferencia entre el mercantilismo estatal de toda la vida y el estatismo de Petro es que este último es más radical en materia de hegemonía del Estado. Por eso se llama el Gran Pacto Histórico, porque se unieron la fuerza tradicional del país con el estatismo socialista en función de la toma del poder. No lo ve todo esto que le estoy diciendo. Yo sé que es difícil, pero abra su mente. Yo creo hasta con los huesos que sí podemos revertir esto, pero no estatizando más. No tiene sentido que usted despotrique del régimen, pero busque fortalecer más y más a los políticos. Eso no funciona, no es lógico. Piénselo y verá. Devolvámonos. No es el estatismo radical de Petro, pero tampoco es con el mercantilismo estatal del régimen de toda la vida del que habla Pirri. Es liberalizando, es decir, descentralizando, desburocratizando, quitándole competencias a ese Estado central poderoso, hegemónico, y transfiriéndole responsabilidades locales y comunitarias. Incluso muchas responsabilidades son del ciudadano. Hasta ese punto tendríamos que empezar a deshilachar la colcha. Esto es desmontando la pesada e inoperante estructura de impuestos que nos tiene ahogados a todos y tiene frenada la inversión y el crecimiento económico del país. Esto es facilitando la creación de empresas, fortaleciendo una justicia implacable que someta a todo aquel que amenace con lo que usted y yo hemos construido, para que así genere más incentivos para seguir construyendo. ¿No le parece? Menos poder a los políticos y más responsabilidades a las ciudadanías libres y comunidades autónomas. En Colombia nunca hemos intentado este camino. Nunca. ¡Ay, que con Gaviria se intentó y fue un fracaso! Primero que todo, con Gaviria solo se adoptaron algunas medidas en un país sin ninguna capacidad instalada y absolutamente empobrecido. Y segundo, con Gaviria nunca se desmanteló el régimen de clientelas ni los favores de poder para el mercantilismo estatal. Nunca, así que no hable basura. El camino, y por primera vez lo haríamos, es liberalizar, fortalecer las capacidades instaladas en las comunidades y marginar a los políticos del desarrollo.
el cambio del que usted habla es posible, solo que iban en la dirección incorrecta. Y vamos en la dirección incorrecta desde los últimos 150 años. Intentemos algo realmente diferente.